Bendiciones, amados hermanos, en este ministerio. Que la guía, el consuelo y la gracia del Padre Eterno sea con cada uno de ustedes. Todas las peticiones de oración en los comentarios están puestas delante de Yahweh. El día de hoy vamos a hablar de tu transformación personal para que por añadidura llegue la matrimonial. ¿Lo has pensado? Esta es una gran verdad espiritual. El Todopoderoso te ama y lo que le interesa primeramente es asegurarse que tu alma tenga un lugar en la eternidad junto a Él antes de darte todo lo que necesitas en este mundo para ser plenamente feliz. Tal vez tu milagro no ha llegado debido a que este principio no se ha logrado cumplir en tu vida. Primero, se va a dar tu transformación y luego tu restauración matrimonial. ¿Está sucediendo ya? ¿O aún eres la misma mujer insegura, torpe, necia y soberbia que pretende que su esposo sea perfecto, pero tú no logras ver tus propias pecaminosidades? ¿Sabías que lo primero que hace Yahweh para transformarnos es apartarnos? Sí, nos lleva a un lugar que la Escritura llama desierto para enamorarnos y hablar a nuestro corazón según Oseas 2:14. Este aislamiento conduce a nuestra verdadera transformación. ¿Recuerdas la vida de Moisés? Él fue un hombre que experimentó numerosos eventos supranaturales en su vida. Tuvo un encuentro con Yahweh por medio de una zarza ardiente y luego, según Éxodo 19, se encontró ante el poder y la majestuosidad de Yahweh al estar al frente de un gran milagro que partió el Mar Rojo. También en Éxodo 33, cuando subió al monte Sinaí para encontrarse con Yahweh, presenció cómo este monte estaba envuelto en humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. Moisés entraba en una tienda y una columna de nube descendía y se quedaba en la entrada mientras el Señor hablaba con él. La Sagrada Escritura dice en Éxodo 33:11: Así hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Luego Moisés regresaba al campamento. Qué maravilloso tener este tipo de relación con Yahweh, ¿verdad? Pero para que Moisés pudiera experimentarla, Yahweh tuvo que aislarlo y apartarlo. Moisés algunas veces tuvo que estar solo sin nadie más que el Todopoderoso a su lado. Éxodo 34:28 dice: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo solo con el Todopoderoso durante 40 días y 40 noches en ayuno. Y aunque la Sagrada Escritura no revela todo lo que sucedió entre Moisés y Yahweh durante ese tiempo, después de ese tratamiento a solas, Moisés no fue el mismo. Éxodo 34, 29 y 30 dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley del pacto en las manos, su rostro resplandecía porque había hablado con Hashem. Cuando Aarón y los demás israelitas vieron a Moisés, su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Tal vez fue la transformación en Moisés que fue visible en su rostro porque brillaba. ¿Te das cuenta? El Todopoderoso tuvo que apartar a Moisés de todo y todos los demás para tratar con él, y en ese trato fue transformado. Y con nosotros hace lo mismo. Nos aparta y aísla de las distracciones y de esa persona que tenemos en su lugar como ídolo para poder transformarnos interna y externamente. Otro caso muy notorio en la Sagrada Escritura fue el de José el Soñador, pero él experimentó un tipo diferente de apartamiento. Aunque tenía una familia, estaba separado de ella. Aunque tenía muchos hermanos, estaba alejado y apartado de su hogar y de su padre. Todo esto debido al odio de sus hermanos primeramente, y después al rencor de la esposa de Potifar por no haberle obedecido en su plan de adulterio. José perdió su libertad y fue encarcelado. Sin embargo, la Escritura revela que todo ese aislamiento en su desierto estaba siendo usado por el Todopoderoso para llevarlo al destino que Yahweh tenía para él. Amados, sabemos que la soledad duele. Duele que no estés cerca de tus seres queridos y que el desprecio de los demás logre que atravesemos por muchas necesidades, angustias,
dolor e injusticias. Pero en el caso de los escogidos, es algo que Yahweh permite para prepararnos camino al cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Esto fue lo que permitió en José, para que un día él pudiera salvar la vida de aquellos a quienes amaba, de su pueblo. Otra porción que habla acerca de Yahweh apartando a las personas para transformarlas es Marcos 5, donde leemos la historia de la mujer de flujo de sangre. Durante 12 años, ella padeció esa terrible enfermedad. Sufrió mucho, acudió a varios médicos y gastó todo lo que tenía. Agotó todas las posibilidades y en lugar de mejorar, únicamente empeoraba. Ella fue marginada por la sociedad de su época, apartada de todo. Fueron muchos años de dolor y sufrimiento. Se quedó sin recursos, sin amigos ni familiares, sin ningún favor. Tal vez ya no tenía ni siquiera a dónde ir. Pero un buen día, Yahshua pasó cerca y la traducción amplificada de Marcos 5, 27 y 29 dice que ella había oído hablar sobre él. Con mucha fe, se acercó a él por detrás en medio de la multitud y tocó su manto. Ella pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Inmediatamente su flujo de sangre se secó y ella sintió que había sido sanada de su sufrimiento. Tal vez Yahweh permitió que esta mujer fuera desechada y que nadie pudiera ayudarla, solo para mostrar que Él puede restaurar lo que sea, por más mal que se vea la situación. Amada, observa un poco lo que está sucediendo contigo. Sin duda puede ser doloroso, solitario y no encuentras ninguna salida. Pero si Yahweh ha permitido esta temporada de apartarte en el desierto, es porque sabe que la gente te está observando. Y cuando cambie tu situación, tu testimonio pueda ser visto por todos y no solamente escuchado. Fíjate lo que pasó con esta mujer. Su caso se registró en la Sagrada Escritura para fe de muchos de nosotros a lo largo de generaciones y continuará siendo contado. ¿Y qué decir del caso del propio Yahshua? Él estuvo solo en el desierto durante 40 días y 40 noches, sin comida y sin nadie que lo acompañara. En su soledad, fue tentado por el Hasatán 3 veces, pero en las 3 respondió con la palabra del Padre. Escrito está. Fíjate que el enemigo le ofreció justo lo que por el momento no tenía. Le ofreció riquezas, comida y poder, con tal de que lo adorara. Pero a pesar del sufrimiento de su condición en el desierto, Yahshua estaba tranquilo, lleno de la palabra del Padre, satisfecho con la palabra. Para él, fue una temporada donde el Espíritu de Dios lo apartó de todo para poder pelear una fuerte batalla espiritual. Su cuerpo físico fue privado de todo lo que quería para que pudiera enfocarse en Yahweh. Su cuerpo estaba vulnerable y débil, y además estaba siendo tentado, pero su espíritu estaba siendo poderosamente fortalecido para resistir cualquier tentación. Después de este periodo donde estuvo apartado, comenzó su gran ministerio. Nosotros, amados, jamás experimentaremos algo parecido a lo que nuestro amado Yahshua tuvo que atravesar por nosotros, pero quizá atravesemos una temporada en la que nos encontremos apartados y tentados a pecar, a alejarnos de Yahweh, tentados a ceder a los deseos de la carne. Esto es una guerra espiritual. Este tiempo servirá para que el Padre Todopoderoso aumente tu fe o te hará retroceder. En el libro de Santiago, se nos invita a considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas y adversidades. Sin embargo, para muchos de nosotros, la adversidad se percibe como algo sumamente negativo. ¿Cómo puede algo que parece tan difícil en el momento convertirse en algo que debemos encontrar alegre? Bueno, es porque Yahweh utiliza esa adversidad para moldearnos y formarnos. Yahweh nos hace crecer en lo que Él quiere que seamos a través de las dificultades que enfrentamos. Él ahora ocupa la situación difícil en tu matrimonio porque el llamado que Él tiene para ti es más elevado. La Sagrada Escritura está llena de personas que tuvieron caminos desafiantes, pero llamados elevados. El más notable de estos personajes, por supuesto, es Yahshua. Desde el principio,
Su ministerio enfrentó desafíos. Después de estar en el desierto, cuando viajaba con sus discípulos, la gente lo juzgaba y perseguía constantemente. Muchas veces, los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, intentaron hacerlo quedar mal. Su propia familia y su pueblo natal lo rechazaron. En múltiples ocasiones la gente intentó apedrearlo. Luego, todos le dieron la espalda. Multitud de personas gritaron «Crucifícalo» en su mayor momento de necesidad. Sus propios discípulos lo abandonaban. Y aunque nunca pecó, se convirtió en pecado como dice Isaías 53. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no lo consideramos. Fue golpeado por Yahweh y afligido. Fue traspasado por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. Fue triturado por los pecados del mundo. Yahshua asumió el juicio que nosotros merecíamos. Su camino fue sumamente difícil. Sin embargo, con el camino difícil vino un llamado aún más elevado. Su ardua labor abrió la senda para que los pecadores pudieran acercarse a Yahweh en una relación estrecha con Él. La Escritura también revela que hubo santos que recorrieron caminos marcados por la prueba y la adversidad. Fíjate en el apóstol Pablo. Él tampoco tuvo una vida sencilla. De hecho, renunció a una vida cómoda para seguir al Señor. Enfrentó toda una serie de pruebas. En 2 de Corintios, Pablo describe su vida como seguidor del Señor. Fue azotado y golpeado en varias ocasiones, apedreado. Sufrió 3 naufragios pasando una noche y un día a la deriva en el mar. Realizó varios viajes enfrentando muchos peligros. Experimentó fatigas y trabajos muy pesados, a menudo sin dormir, pasando hambre y frío. Él probablemente pasó por más en una semana de lo que muchos de nosotros enfrentaremos en toda nuestra vida. Sin embargo, su difícil camino contribuyó al avance inmediato del Evangelio. Gracias al ministerio de Pablo, miles fueron salvados y el Evangelio se propagó rápidamente. Tú puedes sentir que estás atravesando un camino difícil en este momento. Quizás hasta te identifiques con Pablo o con José el soñador, sintiéndote abandonada o abandonado por aquellos más cercanos a ti. O quizás te encuentres en una situación similar a la de Pablo, donde tu vida ha pasado de la comodidad al caos. Como José, enfrentando acusaciones injustas y marcado por la prueba. Pero a pesar de todo, Yahweh utilizará este camino difícil para moldearte en el hombre o la mujer que Yahweh quiere que seas, en el esposo o la esposa que Él te ha llamado a ser. Cada noche de llanto y cada mañana de desesperación serán aprovechadas por Yahweh para tu formación. Esta experiencia será el instrumento para llevarte a un llamado más elevado, porque la restauración de tu matrimonio es solo el comienzo de tu gran ministerio. Todo lo que has pasado tendrá un propósito significativo en el reino de Yahweh. Aunque tu camino pueda parecer más difícil, tu llamado será más alto. ¿Cómo saber si Yahweh te está guiando? Durante el Éxodo, los hijos de Israel fueron guiados por Yahweh con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Mateo 4:1 nos dice que Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero en cuanto a nuestras vidas, ¿cómo podemos estar seguros de que Yahweh nos está guiando? Creo que cuando percibes que Yahweh te está hablando a través de su palabra y cuando confirmas esa dirección con otras personas, es una señal clara de que estás en el camino que Yahweh ha trazado para ti. La Sagrada Escritura nos enseña que su palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. La palabra de Dios es una de las formas más claras en que Él nos guía. Las páginas de las Sagradas Escrituras contienen una sabiduría eterna y revelan el plan y el propósito divino para nuestros matrimonios y para toda nuestra vida. La traducción amplia de Proverbios 15:22
Nos dice que sin consulta y consejo sabio, los planes se frustran, pero con muchos consejeros se establecen y tienen éxito. Yahweh muy a menudo confirma su mensaje a través del consejo de otros creyentes que le temen. Cuando personas que también buscan la sabiduría de Yahweh confirman la dirección que estás considerando, es una señal poderosa de que estás en el camino correcto. Por lo tanto, recuerda que Yahweh no solo habla en la quietud de nuestros corazones, sino también a través de las voces de aquellos santos que nos rodean. Y es que santo significa apartado. Pero ¿qué ocurre cuando atraviesas momentos de dificultad? Cuando te encuentras en una temporada difícil. No dejes que el desaliento te embriague. Cuando el camino se torne escabroso, no te desanimes porque las pruebas y tribulaciones a menudo marcan el sendero que Yahweh ha trazado para nosotros. La Sagrada Escritura, como lo estamos viendo, está repleta de historias de hombres y mujeres que enfrentaron adversidades en su camino de fe. Así como los israelitas vagaron por el desierto antes de alcanzar la tierra prometida, nuestras pruebas están preparándonos para el destino que Yahweh ha puesto para nosotros y nuestra familia. Fíjate lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, consideren un motivo de gran gozo cuando enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia. Cuando te encuentres frente a un gran desafío, recuerda que Yahweh está utilizando esa dificultad para moldearte en el vaso que Él desea que seas. Discernir la guía de Yahweh requiere corazones abiertos, afinados a su voz y a su palabra. La palabra de Yahweh es fundamental cuando se trata de reconocer su dirección en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Necesitamos depositar nuestra confianza en la sabiduría que solo se encuentra en la palabra de Yahweh. Y debemos reconocer que sus caminos superan los nuestros. En el Salmo 28 tienes una maravillosa promesa. Él dice que te va a instruir y te mostrará el camino que debes seguir. Te va a aconsejar y velará por ti. Hoy y todos los días, entrégale tu corazón al Señor para que te siga guiando. Podemos seguir con mucha seguridad el sendero que Él nos revela con fe y discernimiento. Podemos navegar por el viaje de este camino de restauración matrimonial de la mano y la guía de nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Padre, en este momento de comunión contigo me acerco con reverencia y gratitud por tu amor inagotable y tu misericordia constante. Reconozco que necesito tu guía en cada paso de mi vida, ya que solo tú conoces el camino que debo seguir. Abro mi corazón a tu voz y a tu dirección divina en medio de las decisiones y desafíos que enfrento en esta lucha por restaurar mi matrimonio. Te pido, Señor, me ilumines con tu sabiduría y discernimiento. Ayúdame a entender tu voluntad y a tomar decisiones que estén alineadas con tus propósitos eternos. Que tu Santo Espíritu sea mi guía constante, revelándome en momentos difíciles y celebrando conmigo en tiempos de alegría. Dame la gracia para aceptar tus planes, incluso cuando no comprendo completamente su significado. Ayúdame a confiar en tu bondad y en tu amor paternal, sabiendo que todo lo que permites en mi vida tiene un propósito eterno y es para mi bien. Te entrego mis cargas y preocupaciones, sabiendo que tú eres mi refugio y fortaleza. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón y me guíe en cada paso. En ti confío, Señor, y te doy gracias por tu constante provisión y dirección en mi vida. En el nombre todopoderoso de nuestro Salvador Yahshua. Amén. Yahweh es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Amén.